Si yo preguntara cuántos de ustedes tienen todo el amor que quieren, o mejor aún, cuántos tienen todo el amor que necesitan, cuántos tienen la paciencia, el coraje, la fe, la sabiduría y la fortaleza que necesitan, difícilmente diremos que todos tenemos todo eso. Y sin embargo, la palabra de Dios nos dice que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, ¿por qué realmente no tenemos todas esas cosas? La respuesta le va a sorprender, sencillamente porque no nos hemos posesionado de las mismas. Necesitamos empezar a poner fe en las promesas de Dios y empezar a vivir victoriosamente. En este mensaje le diré cuál es el éxito a la manera de Dios. Note que no dije el éxito a la manera de los hombres, sino el éxito a la manera de Dios. Bienvenidos a El Amor que Vale, con el pastor, maestro y autor, Dr. Adrián Rogers, supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la palabra de Dios, trayendo personas a Cristo, transformando vidas alrededor del mundo y ayudándole a usted a descubrir el poder del amor más grande, el amor que vale. Acompáñenos. Con nosotros el Dr. Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Como siempre es un placer el darle la bienvenida a El Amor que Vale. Por favor, busque en el Antiguo Testamento el libro de Josué. Hoy vamos a hablar de el éxito a la manera de Dios dentro de la serie Invirtiendo para la Vida. El plan de Dios es que seamos prósperos y exitosos, pero debemos asegurarnos de que lo que conseguimos sea verdaderamente prosperidad y éxito. Y creo que no se puede hablar de genuina prosperidad por mucho tiempo sin conocer el primer capítulo del libro de Josué. Este libro es una lección objetiva gigantesca y es historia real y literal. Sucedió. Pero es mucho más que historia, es el relato del pueblo de Dios yendo hacia Canaán. Y esa historia es una lección objetiva para los creyentes del presente siglo. La Biblia en 1 Corintios 10:11 nos dice en forma sencilla pero absolutamente clara: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Así que usted puede tomar estas historias del Antiguo Testamento y leerlas y aprender de ellas. La Biblia es increíblemente interesante. No está llena de leyendas o de cuentos de hadas. Todas sus historias son verdaderas. Como observar al pueblo de Dios cruzando torrentosos ríos y ver cómo sólidas murallas son derrumbadas solo con un formidable grito de victoria y poderosos gigantes son puestos en fuga. Y hay un flujo y reflujo en el drama de todas estas cosas. Historia, sí, pero también literatura devocional. Aprendamos lo siguiente. La victoria es el regalo de Dios para cada uno de sus hijos. Y cuando digo esto, algunas veces las personas me miran benévolamente, sonríen y dicen: bueno, pastor, eso es solo retórica de púlpito. Ellos realmente no creen lo que he dicho. Pero mi amigo, si usted no está viviendo victoriosamente, usted está viviendo por debajo de sus privilegios. Debe vivir día a día en constante victoria. La Biblia dice en 2 Corintios 2:14, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Ahora, ¿esa es una verdad o no lo es? ¿Cuántos de ustedes creen que eso es verdad? Lo que necesitamos hacer es equilibrar nuestra actitud con nuestra teología. Verá, la Biblia admite la posibilidad de derrota en la vida de un creyente, pero la Biblia nunca admite la necesidad de esa derrota. Debemos vivir victoriosamente. La tierra de Canaán representaba en ese entonces victoria para los israelitas, pero en un sentido devocional representa la tierra de victoria donde quiera que usted viva hoy. El pueblo de Israel había venido desde el desierto a la tierra prometida. Si usted está cansado de ser un peregrino en el desierto y desea ser un conquistador de Canaán, entonces escúcheme atentamente. Hay 3 cosas, básicamente, sobre las que vamos a hablar cuando pensamos en la victoria. Primero, necesitamos visualizar nuestra victoria.
Leamos lo que nos dice Josué, capítulo 1, versos 1 y 2. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Moisés había muerto. Él fue el gran general, el gran profeta y comandante. Había sido un gran líder, pero murió. Los líderes van y vienen. Los líderes finalmente mueren. Sin embargo, el propósito de Dios no murió. El propósito de Dios está vivo a través de todos los siglos, y los planes de Dios no mueren con los individuos. ¿Qué representaba Canaán hace tanto tiempo para esas personas que estaban a punto de entrar en esa tierra? Representaba, por lo menos para ellas, la libertad. Hasta entonces habían sido una nación de esclavos, y Canaán representaba la tierra de la libertad. ¿Cuál es el plan de Dios para usted? ¿Cuál es el plan de Dios para mí? Libertad. ¿Qué es lo que dice Pablo en Romanos 6:14? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, el pecado no debe tener ningún dominio sobre usted. Usted debe ser libre del poder del pecado. Pero Canaán no representaba solo la libertad, representaba también la llenura. Antes de ir a Canaán, estaban en el desierto. Tenían muy poca comida y fueron alimentados con maná del cielo. Y francamente, llegó un momento cuando dijeron: estamos cansados y hastiados de este alimento. Detestamos este maná. ¿Qué representaba Canaán? Era la tierra que fluía con leche y miel, maíz y vino, aceite, higos, uvas y granadinas. Representaba la llenura. Y todo esto nos habla a usted y a mí acerca de la llenura del Espíritu. Los que caminamos victoriosamente, no solo que tendremos libertad, sino que tendremos la llenura y el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y templanza. Canaán representaba también para ellos no solo libertad y llenura, sino también realización. Hasta ese momento, ellos solamente habían escuchado acerca de Canaán. Los espías habían traído un informe acerca de Canaán, pero ahora ellos mismos van a ver la tierra de Canaán. A veces usted no se siente cansado de estar solamente probando sermones. ¿No se siente cansado de estar solo parado en la frontera, por así decirlo, mirando hacia Canaán? ¿No le gustaría entrar allí y caminar y recoger algunas uvas y acampar en esa tierra generosa y feliz? ¿No le gustaría reclamar sus posesiones? Veamos lo que dicen los versículos 3 y 4 de Josué 1. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Eufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Dios dice, ahí está, esa es la tierra, esas son las fronteras. Aquí están las bendiciones. Todo esto les pertenece. Ahora escúcheme cuidadosamente. Dios dice, ¿lo ven? Yo ya les he dado esto a ustedes. Canaán les pertenecía aún antes de que ellos fueran a poseerla. Mi querido hermano, mi querida hermana, nuestro deber es poseer nuestra posesión. Ahora, la victoria no es algo que Dios le dará a usted. Él ya se la ha dado. Usted la tiene ahora. Tal vez usted diga, bueno, y si la tengo, ¿cómo es que no la tengo? Le voy a decir por qué no tiene lo que ya tiene. Porque usted no se ha posesionado de sus posesiones. Dios no dijo, te daré la tierra de Canaán. Él dijo, ya te la he dado. Y lo que necesitamos hacer es poner fe en las promesas de Dios y decir, esto es mío, Señor. Tú dijiste que es mío, y por eso lo reclamo.
Y si usted dice, hey, no lo entiendo, ¿cómo puedo tenerlo si no lo tengo? Bien, permítame hacerle una pregunta. ¿Cuántos libros tiene en su biblioteca que todavía no los ha leído? ¿Son suyos? Bueno, en un sentido sí. Pero lo que usted necesita hacer es poseer sus posesiones. ¿Sabe lo que es una vida victoriosa? Es sencillamente el caminar en terreno conquistado. ¿Y quién ha ganado la victoria? Dios ha ganado la victoria. Él dice, yo te la he dado. La victoria es dada por Dios mismo. Y para usted y para mí, para todos nosotros que vivimos de este lado del Calvario, la victoria fue ganada por el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, en la cruz. Y el Señor Jesús, enfrentando la cruz, dijo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Cuando Jesús murió en la cruz, el reino de Satanás fue derrumbado. Satanás navega en un barco que se hunde. Él dirige un dominio ya condenado. Su espalda fue destrozada en el Calvario, pero Él no quiere que usted entienda eso. Él no quiere que usted comprenda que Él ha sido vencido, despojado, avergonzado e inutilizado en el Calvario. Por lo tanto, lo que necesitamos hacer es poner nuestra fe en las bendiciones de Dios. La victoria es nuestra. Solo debemos reclamarla. ¿Sabe? Amo el versículo 3 de Efesios capítulo 1, donde dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Escuche, Él ya nos ha bendecido. No dice que nos bendecirá, dice que ya nos ha bendecido. Si yo preguntara, ¿cuántos de ustedes tienen todo el amor que quieren? O mejor aún, ¿cuántos tienen todo el amor que necesitan? O la paciencia, el coraje, la fe y la sabiduría que necesitan. Difícilmente diremos que todos tenemos todo eso. Y sin embargo, la palabra de Dios nos dice que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, ¿por qué no las tenemos? Sencillamente porque no nos hemos posesionado de las mismas. Necesitamos empezar a poner la fe en las promesas de Dios y decir, esto es mío. Ahora, ¿cómo se ganó la victoria? No por tratar, sino por confiar y creer a Dios. Dios le dijo a Josué, la tierra es tuya, anda y posee lo que yo ya te he dado. ¿Lo ve? Dios es quien da la victoria. Josué 1:5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿Se debía esto a que Josué era grande e importante? No. Escuche lo que dice la Biblia. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Para vivir victoriosamente, la victoria no es nuestra responsabilidad. Es nuestra respuesta a su habilidad. Dios dijo, ahí está la tierra. Tómala y yo estaré contigo. Ahora, traslademos esto al Nuevo Testamento. Recuerde, todas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Leamos en Romanos 8:37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Se da cuenta? Nuestra victoria está en Cristo. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Más que vencedores significa que no somos simplemente conquistadores, somos más que conquistadores. No superconquistadores, sino supraconquistadores. No es que ganamos con un gol conseguido en los últimos 5 segundos del partido, sino que ganamos por goleada. Mi amigo, ni siquiera existe contienda. Satanás es un enemigo aniquilado. Quiero decirle algo. Hoy estoy predicando tanto para mí mismo cuanto para usted. Y sé que cuando apunto con el dedo a una persona, 3 dedos apuntan hacia mí. Necesito aprender esta verdad. Necesitamos repetir esto en nuestros corazones. Necesitamos visualizar nuestra victoria. Necesitamos ver lo que Dios ha prometido.
Todas estas cosas le sucedieron a ellos para que sean ejemplos para nosotros. Hay una tierra de libertad. Hay una tierra de llenura. Hay una tierra de realizaciones, y es nuestra. Y sus frutos también nuestros. ¿No quiere usted ser victorioso? ¿No quiere vivir en la forma en que la Biblia dice que un hijo de Dios debe vivir? Segundo, necesitamos vitalizar nuestra victoria. Veamos nuevamente lo que dice Josué 1:5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Ahora ponga atención, porque aquí tenemos un principio. Como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Qué es lo que está diciendo Dios aquí? Dice, Josué, mis promesas no murieron con Moisés. Y en este punto deseo añadir algo. Las promesas de Dios tampoco murieron con Josué. Sus promesas son para todos los santos en todos los tiempos. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. El tiempo no puede erosionar las promesas de Dios. El tiempo no puede cambiar las promesas de Dios. El tiempo no puede hacer obsoletas las promesas de Dios. ¿Sabe lo que generalmente hacemos? Cuando nos referimos a la gente que vivió en esos tiempos bíblicos, decimos, oh sí, fue otra época. Fue cuando Dios hacía milagros. Fue cuando Dios trabajaba con su pueblo. Cuando esas personas respiraban un aire diferente al que nosotros ahora respiramos. Eso no es para nosotros. Escuche lo que Dios dice. Mira, Josué, yo estuve con Moisés. Ahora estaré contigo. Él me dice, Adrián, yo estuve con Josué, y ahora estaré contigo. El Salmo 119, versículos 89 y 90. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos, de generación en generación es tu fidelidad. No deje que más de 20 siglos lo alejen de las bendiciones que Dios dio entonces. Él no ha cancelado ninguna de sus promesas. Por lo tanto, usted puede reclamarlas como propias. Sus bendiciones son para todos los santos, en todos los tiempos, para todas las situaciones. Cuando Josué iba a entrar en la tierra prometida, eso no significaba que todo sería color de rosas. Cierto, era la tierra de leche y miel, pero donde quiera que usted encuentra miel, también encuentra abejas, y las abejas tienen aguijones y sus picaduras son dolorosas, y cada vaca tiene que ser ordeñada, y los quesos tienen que ser hechos, y el pan no aparece por generación espontánea. El trigo tiene que ser molido, y la harina hecha masa, y la masa tiene que ser horneada en un horno o fogón bien calientes. Habrá tiempos de dificultad, situaciones dolorosas. Y Josué no entró en Canaán en un elegante carruaje con cómodos asientos. Pero Dios estuvo con él y Dios mismo le dijo, Josué, no te dejaré, ni te desampararé. En el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, el escritor retoma este tema y en el capítulo 13, Dios vuelve a reiterar esta promesa en el versículo 5, no te desampararé ni te dejaré. ¿No es eso grandioso? Dios dice, nunca te voy a dejar. Así como estuve con Moisés, así mismo voy a estar contigo. Lo que necesitamos hacer es vitalizar esto de alguna manera. Pero ¿cómo lo hacemos? Veamos los versículos 6 y 7 del primer capítulo de Josué. Aquí hay una orden, un mandamiento. ¿Quieres ser victorioso? Escuche, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Alguien podrá decirme, Pastor Rogers, ese es el problema con ustedes los predicadores. Nos acaba de decir que todo depende de Dios, que Dios nos ha dado la victoria y todo eso, y ahora nos presenta la parte más difícil.
Se supone que debo ser fuerte y valiente, que debo guardar la ley y que no debo desviarme ni a la izquierda ni a la derecha. ¿Cómo usted espera que yo haga todo eso? ¿Está tratando de confundirme, pastor? No, de ninguna manera, mi amigo. Escúcheme con atención. Detrás de cada orden o mandamiento de Dios está siempre la promesa de Dios. Él nunca le va a ordenar que haga ninguna cosa que usted no pueda hacerla. Cuando Dios llena su vida, Él le equipa adecuadamente. Ahora, ¿qué es lo que necesitaba Josué? Pues lo mismo que usted y yo necesitamos, fortaleza para ser valientes. Josué necesitaba osadía, coraje y obedecer a Dios. Bien, ¿cuántos de nosotros en nuestra naturaleza carnal tenemos esas tres cualidades, fortaleza, coraje y obediencia? No las tenemos. Esto es lo que Josué debía poseer si es que quería ser victorioso. Y sin embargo, hemos dicho que la victoria siempre es de Dios y no nuestra. Y aquí no hay ninguna contradicción, mi amigo. Por favor, ponga atención a lo siguiente. Cada demanda sobre la vida de un creyente no es una demanda sobre él mismo. Es una demanda sobre el Dios que está en él. Si Dios me ordena hacer algo y no me da lo necesario para hacerlo, sería un tirano, ¿no le parece? Cada demanda sobre mí es una demanda en la vida del Dios que está en mí. Así que el mismo Dios que demanda ciertas cosas de nosotros es el que proveerá lo que necesitamos para hacerlo. Pero no lo hará hasta que escojamos el tenerlo a Él para que lo haga. Escuche lo que Josué le dijo al pueblo. Escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amigo, ¿a quién está sirviendo usted? ¿Al único y verdadero Dios o a los dioses que usted mismo los ha inventado y fabricado? ¿Cuál es su relación personal con Dios? Porque para servirle a Él, usted tiene que creer en Él, depositar su fe en Él y pedirle que le perdone sus pecados. Quisiera hacer eso ahora mismo. Entonces le invito a decir conmigo la siguiente oración. Querido Dios, hasta este momento he vivido en constante derrota espiritual y vengo a pedir tu ayuda y tu perdón. Me arrepiento de mis pecados que me han impedido vivir victoriosamente y te ruego que me ayudes para obedecerte siempre. Señor Jesús, sé que moriste en la cruz por mis pecados. Gracias por tu sacrificio en mi favor. Gracias por amarme de esa manera. Y ayúdame a vivir mi nueva vida en ti, trayendo honor y gloria a tu nombre. Amén. La palabra de Dios no fue dada para satisfacer nuestra curiosidad literaria o para aplacar nuestra picazón intelectual. Tampoco fue dada para que, por leerla, busquemos ser considerados como eruditos. Y, por supuesto, la palabra de Dios no fue dada para que, como libro, adornen los estantes en bibliotecas públicas y particulares. Fue dada para guiarnos hacia la obediencia que nos dirigirá hacia el conocimiento de Dios. Y el conocimiento de Dios nos guiará hacia el éxito a la manera de Dios. La verdadera prueba de que creemos en el Dios de la Biblia es cuando le obedecemos. Y cuando obedecemos a Dios, Él se nos revelará en forma maravillosa y viviremos una vida de victoria. Hoy terminaremos nuestro estudio bíblico sobre el tema El éxito a la manera de Dios. Bienvenidos a El Amor que Vale, con el pastor, maestro y autor, Dr. Adrián Rogers, supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la palabra de Dios, trayendo personas a Cristo, transformando vidas alrededor del mundo y ayudándole a usted a descubrir el poder del amor más grande, el amor que vale. Quédese con nosotros y escuche al Dr. Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Amigo, gracias por estar en la sintonía de nuestro programa El Amor que Vale. ¿Sabía usted que el plan de Dios es que seamos prósperos y exitosos? Pero debemos asegurarnos de que lo que conseguimos sea verdadera prosperidad, sea verdadero éxito a la manera de Dios.
El libro de Josué en el Antiguo Testamento es una gigantesca y objetiva lección histórica sobre el verdadero significado del éxito, no desde la perspectiva humana, sino desde la perspectiva divina. Tan es así que Pablo nos dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Aprendamos lo siguiente. La victoria es el regalo de Dios para cada uno de sus hijos. Y si usted no está viviendo victoriosamente, está viviendo por debajo de sus privilegios. Debe vivir día a día en constante victoria. En 2 de Corintios 2:14, Pablo dice, «Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús». ¿Cuántos de ustedes creen que eso es verdad? No todos, desafortunadamente. Lo que necesitamos hacer es equilibrar nuestra actitud con nuestra teología. La Biblia admite la posibilidad de la derrota en la vida del creyente, pero nunca admite la necesidad de esa derrota. Debemos vivir victoriosamente. Cuando hablamos de la victoria, hay 3 cosas básicas. Primero, necesitamos visualizar nuestra victoria. ¿Qué representaba la tierra de Canaán hace siglos para esas personas que estaban a punto de entrar en esa tierra? Representaba, por lo menos para ellos, la libertad. Hasta entonces habían sido esclavos y Canaán representaba la tierra de la libertad. ¿Cuál es el plan de Dios para usted o para mí? Libertad. ¿Qué es lo que dice Pablo en Romanos 6:14? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, el pecado no debe tener ningún dominio sobre usted o sobre mí. Debemos ser libres del poder del pecado. Libertad. Pero Canaán no solo representaba la libertad, sino también la llenura. Antes de ir a Canaán, estaban en el desierto, tenían muy pocos alimentos, fueron sustentados con el maná del cielo, y francamente llegó un momento cuando dijeron, «Estamos cansados y hastiados de este alimento, detestamos este maná». ¿Qué representaba Canaán? Era la tierra que fluía con leche y miel, maíz y vino, aceite, uvas, higos y granadinas, representaba la llenura. Cuando caminamos victoriosamente, no solo que tendremos libertad, sino que además tendremos la llenura y el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y templanza. Segundo, necesitamos vitalizar nuestra victoria. Leemos en Josué 1:5, «Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo». ¿Qué es lo que Dios está diciendo aquí? Dice, Josué, mis promesas no murieron con Moisés. Siguen siendo verdaderas para ti también. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. El tiempo no puede erosionar las promesas de Dios. El tiempo no puede cambiar las promesas de Dios. El tiempo no puede hacer obsoletas las promesas de Dios. El Dios que demanda ciertas cosas de nosotros es el que proveerá lo que necesitamos para hacerlo. Pero no lo hará hasta que escojamos el tenerlo a Él para hacerlo. Josué le dijo al pueblo, «Escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová». Dios lo hace, pero nosotros debemos permitirle que lo haga. ¿Sabía que las personas débiles pueden escoger la fortaleza? ¿Sabía que los cobardes pueden escoger el coraje? ¿Sabía que la gente infiel puede escoger la fidelidad? ¿Sabía que los desobedientes pueden escoger ser obedientes? Y no es que nosotros lo hacemos. No lo podemos hacer sin Él, y Él no lo hará sin que antes nos hayamos rendido a Él. Dios dijo a Josué, «Aquí está la tierra. Quiero que la tengas. Anda y tómala». ¿Se da cuenta? Debemos escoger el obedecer a Dios. Usted puede visualizar esta victoria, debe decir, «Señor, yo sé que tú estás conmigo, sé que necesito fortaleza, coraje, obediencia. Por eso ahora, Señor, por fe, lo escojo». No lo olvide, usted debe visualizar la victoria.
Tercero, necesitamos verbalizar la victoria. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Una vez que hayamos comprendido lo que Dios ha hecho por nosotros, debemos visualizarlo. Lo vemos, lo vitalizamos y decimos, oh Dios, es mío, lo quiero. Y entonces comenzamos a verbalizar, comenzamos a hablar de la victoria. La palabra de Dios debe estar en su boca. Esto es muy, pero muy importante. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. En el Nuevo Testamento, en Efesios 4:29, leemos, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. La palabra de Dios verbalizada, o sea, hablada, declarada, ministra gracia. ¿Sabe usted lo que se necesita en las congregaciones? Se necesita la administración de la gracia de los unos para con los otros. Y esa es la razón por la que necesitamos el compartir la palabra de Dios unos con otros. ¿Sabe usted cómo fue convertido Juan Bunyan, el autor de la famosa obra El progreso del peregrino? Un día, por casualidad, escuchó la conversación de varias mujeres, y ellas hablaban acerca del amor que sentían por el Señor Jesucristo. Y Juan Bunyan oyó esa conversación, y fue suficiente. Su corazón se inquietó, y comenzó su búsqueda espiritual que lo llevaría a encontrarse con Jesús. Todo porque oyó una conversación acerca del amor hacia Jesús. Me pregunto, mi amigo, ¿cuántas personas se convertirían al escuchar, por casualidad, su conversación? Necesitamos verbalizar nuestra victoria, no dejar que la palabra de Dios sea parte de nuestra boca. Mi esposa y yo hemos estado regocijándonos en un texto de Malaquías. Ella me dijo, Adrián, ese es uno de los versículos más hermosos en la Biblia. Y ella me lo ha estado leyendo y es una porción que he compartido con ustedes algunas veces. Malaquías 3, versículos 16 y 17. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Estas personas pensaban en Jehová, hablaban acerca de Jehová, unos con otros. Verbalice su victoria, tome la palabra de Dios y anúnciela osadamente, valientemente. Ahora, si la palabra de Dios va a estar en su boca, lo lógico es, como la noche sigue al día, que debe estar en su mente. Miremos el versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Desea usted vivir victoriosamente? Muy bien, verbalice su victoria. ¿Y por qué la verbaliza? Porque usted la ha vitalizado. ¿Y por qué la vitalizó? Pues porque la visualizó. Todo está aquí en la palabra de Dios. Él lo ha prometido. Pero usted no puede verbalizar aquello que no ha estado primero en su corazón. Así que medita en la palabra de Dios día y noche. Y su palabra hablada hablará a su propio corazón, y su corazón hablará a sus palabras, y hay una vibración simpatética que se mantiene en movimiento. Meditar es algo maravilloso. Meditar en la palabra de Dios es como tener una melodía en su mente y tararearla durante todo el día. La meditación absorbe la palabra de Dios en su corazón y en su vida. Una y otra vez se nos aconseja que debemos meditar en su palabra. Cuando usted medita en la palabra de Dios, se volverá un hombre sabio. Hace poco almorcé con uno de los miembros de nuestra iglesia, que nos ha servido por 5 años, y le pregunté,
¿qué has aprendido en nuestra iglesia? Y él me respondió, Pastor, una de las cosas que he aprendido es a observar a los líderes de la iglesia. Y he visto sabiduría en los líderes. Amigo, esas palabras fueron una verdadera bendición para mí. ¿Sabe de dónde proviene la sabiduría? De Dios, por supuesto, pero por medio de la meditación. Ahora, ¿sabe lo que es meditación? Meditación es sencillamente pensar los pensamientos de Dios acerca de Él. Meditar es dejar que su alma se empape de la palabra de Dios una y otra vez. Esa es la razón por la cual la Biblia dice en el Salmo 1, los versículos del 1 al 3, «Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, y todo lo que hace prosperará». ¿Por qué? Porque ha inundado su alma con la palabra de Dios. Escuche, su palabra debe estar en su boca, en su mente. Una buena ilustración de esto es cuando el joven David tuvo que huir del malvado y celoso rey Saúl. Saúl lo estaba cazando para quitarle la vida. Y David no sabía si iba a ser asesinado o no. En el Salmo 63, versículos del 3 al 6, David dice, «Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche». ¿Cómo pudo David ser victorioso de esa manera? Porque él había estado meditando. Quiero compartir con usted un buen hábito que tengo. No le diré nada acerca de mis malos hábitos. Y no me refiero a fumar o beber o cosas por el estilo. ¿Sabe cuál es el buen hábito que tengo? Me gusta escoger un versículo de la palabra de Dios y dormirme con él. Justo antes de irme a la cama, selecciono una porción de las Escrituras y me acuesto con esa porción en mi mente y en mi corazón. Y cuando me duermo, estoy meditando en esos versículos bíblicos. Y me alimento y me inundo con ellos. Es una cosa maravillosa para hacerla. Permita que al final del día la última palabra sea su palabra y vaya a dormir pensando en la palabra de Dios. Eso es lo que David hacía. Esa era la manera en que él meditaba. La palabra estaba en su boca porque ya estaba en su mente, y porque estaba en su mente y en su boca, estaba en su manera de vivir. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La palabra de Dios en su boca, en su mente, en su forma de vivir, tiene que estar en su boca y en su mente antes de que pueda estar en sus métodos. Estoy hablando de vivir victoriosamente. Leer, hablar, memorizar y meditar le dará conocimiento acerca de Dios. Ahora ponga atención. Obedecer le dará conocimiento de Dios. Permítame repetir esto que es muy importante. Leer, hablar, memorizar y meditar le dará conocimiento acerca de Dios. Obedecer a Dios le dará conocimiento de Dios. Juan 14:21 lo explica claramente. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Usted no puede decir que ama a Dios si es que no guarda sus mandamientos. Y el que me ama será amado por mi Padre. Ahora note la siguiente declaración: y yo le amaré y me manifestaré a él. El estudiar le da conocimientos acerca de Dios. La obediencia le da conocimiento de Dios. Cuando usted tiene sus mandamientos y los guarda, es entonces cuando Él se hace real, se manifiesta a usted. La meditación nos guía hacia la puerta del éxito. Pero la obediencia es la llave que abre esa puerta. Usted a lo mejor dice,
pero no tengo lo que se requiere para poder obedecer. Mi amigo, sí lo tiene. Dios ya se lo ha dado, es suyo. Posea su posesión. Elija el coraje, la osadía, la obediencia. Si quiere, bien puede. Usted no necesita vivir una vida derrotada. La palabra de Dios no fue dada para satisfacer nuestra curiosidad o para rascar nuestra picazón intelectual. Fue dada para guiarnos hacia la obediencia que nos dirigirá hacia el conocimiento de Dios, que nos llevará hacia la victoria. Mi amigo, la prueba verdadera de que creemos la Biblia es que la obedezcamos. Cuando la obedecemos, Dios se revela a nosotros en una forma maravillosa y podemos decir: Dios, yo confío en ti tanto que voy a obedecerte en todo lo que tú me digas. Y Dios dirá: yo voy a manifestarme a ti. En estos días, al hablar de finanzas, comprendamos que no solo en las finanzas, sino en todas las áreas de nuestra vida, podemos ser victoriosos. Recuerde el primer capítulo de Josué. Visualícelo, vitalícelo, verbalícelo. Comience a hablar. Deje que la palabra esté en su boca, esté en su mente, esté en su manera de vivir, y descubrirá que usted camina sobre terreno conquistado. Usted saldrá del desierto para entrar en la tierra prometida. Cuando un pastor predica, hay dos cosas: lo que el pastor ha predicado y lo que Dios le dice a usted personalmente. Y si Dios le ha hablado a usted ahora por medio de este programa y ha escuchado atentamente, cuando la palabra ha sido presentada, cuando el Espíritu Santo está presente, Dios habla en forma individual. Tal vez es algo que yo mencioné en este mensaje, pero Dios le está diciendo que haga algo. Dios está hablando a su corazón. Quisiera usted decirle al Señor que le obedecerá en lo que quiera que Él le esté diciendo ahora mismo. Padre, oro para que tú nos ayudes a ser obedientes y para que podamos comenzar a caminar victoriosamente, porque tú, Señor, ya nos has dado la victoria y la reclamamos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos de ustedes dirán: Pastor, sé que soy salvo, pero como creyente no he estado viviendo victoriosamente y deseo que usted ore por mí? ¿Sabe? Pienso que algunas veces es bueno el sencillamente admitir nuestras necesidades, y a veces nuestra mayor necesidad es en reconocer que tenemos necesidad. Parece un trabalenguas, pero es la verdad. Ahora, si usted confía en el amor que le tengo, me agradaría que diga: Pastor, no he estado caminando en victoria, pero necesito y me gustaría que usted, como pastor y hermano en Cristo, ore por mí. Y yo voy a orar por usted ahora mismo. Padre, muchos de tus santos tienen necesidades, y yo no traigo mi fortaleza sobre ellos, yo traigo tu fortaleza. Desde el cielo bendícelos, Señor, y en este momento pido que les ayudes a visualizar la victoria que ya tienen en Jesús, y que la vitalicen, y que entiendan que tú estás con ellos ahora mismo, y que comprendan que todas las cosas que le sucedieron a Josué deben ser ejemplos para ellos. Y Señor Dios, oro que quienes escuchan este programa por fe caminen en terreno conquistado, en el nombre de Jesús. Amén. Tal vez hay otras personas que estén diciendo: Pastor Rogers, yo no tengo la seguridad de ser salvo. No tengo la certeza de que si muero hoy me iré al cielo. Quiero saberlo. Quiero tener esa certeza. Necesito tenerla. ¿Podría orar por mí para que pueda tener esa seguridad? Por supuesto. Dios Padre, oro por estas preciosas almas, para que este mismo momento puedan hablar contigo y decir: Señor Jesús, ven a mi vida ahora y para siempre. Perdona mis pecados. Sálvame, Señor Jesús. Padre eterno, ayuda a estas personas, abre sus corazones para que confíen en ti, ayúdales a entender la sencillez y el gozo de confiar en Jesús. Sé, Señor, que las salvarás, si en realidad quieren ser salvadas. Eterno Dios, ayúdales a confiar en ti. Y antes de terminar, quisiera decir que si algunos de ustedes ya son creyentes,
tienen la seguridad de su salvación, pero todavía no son miembros de ninguna iglesia cristiana evangélica, pídale a Dios que le guíe y le ayude a encontrar la congregación evangélica que se transformará en su familia espiritual. Señor, bendícenos y ayúdanos a caminar victoriosamente como individuos y como iglesia. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.